Las misiones para mí es un compromiso de más alto nivel. Yo entendí que Dios podría hacerlo con otra persona o otras personas, pero quiso incluirme y me ha puesto en una área tan importante como es estar en Colombia, en Cúcuta, y desde aquí crear esta plataforma para poder alcanzar otros lugares del mundo. Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor. Ahora, la visión misionera, ella es una visión un poco compleja, porque tiene que saber diferenciar las prioridades. Y cuando hablo de prioridades, entendamos así: si yo vengo como un misionero para Colombia, significa que la prioridad en primer plano es Colombia y la ciudad donde Dios me ha instalado. Luego se abre de aquí una expansión para ir a otros lugares. Entonces, las misiones se hacen aquí y allá. Y haciendo aquí, no se puede descuidar de hacerlo allá. Y cuando se hace allá, no se puede descuidar de hacer aquí. ¿Qué bases bíblicas tenemos para eso? Permítanme mostrarles eso. Desde Adán hasta Abraham, este propósito estaba activo, pero a menudo canalizado a través de una familia o una tribu. Mas desde Cristo a los 12, hablando de los apóstoles, de los 12 a la iglesia primitiva, de la iglesia primitiva al grupo misionero de Pablo, que se extendió con efectos evangelizadores por más de 2000 años, que se puede identificar con este propósito. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo, él se define con una misión específica que va más allá del pueblo de las promesas, que eran los judíos. Propósito: penetrar todas las culturas humanas con el evangelio. No un evangelio cargado de religiosidad, sino un evangelio reconciliador en el poder de Jesucristo. Así que el misionero no puede llevar formación religiosa como primer plano. Su mensaje es cristocéntrico. Su obligación es mostrar el amor de Dios, es traer a la gente al conocimiento de Cristo y a recibir el perdón de sus pecados y tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Proyectar en toda sociedad las opciones redentoras del reino de Dios contra las fuerzas destructivas del mal. Podemos ver cómo los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas trabajan en estas naciones, cegando entendimiento, trayendo a la vida una opresión, haciendo de ellos instrumentos para el mal. El evangelio llega para anular y para traer libertad. El evangelio desactiva los principados, desactiva las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes, y el evangelio implanta un nuevo estilo de vida, que es vida nueva en Cristo Jesús. También el propósito es presionar, atención a eso, el curso de la historia hacia el clímax del retorno del Señor Jesús, que debe venir para reinar visiblemente, no un reino cualquiera, sino un reino victorioso.
¿Por qué debemos hablar de su regreso y de su reino? Porque todas estas naciones están dominadas por un plan de esperanza en la reencarnación. Es decir, una persona muere hoy y en millones de años podrá reencarnarse. Y de acuerdo a su estado de vida ahora determina su próxima reencarnación. Y puede ser más de una. Así que para ellos la esperanza es casi nula. Porque además podrá reencarnarse en un animal. En vez de mejorar, degrada, va a una posición de regresión, donde la persona pierde su propia identidad humana. El Evangelio centra a las personas a entender que Él es imagen de Dios, que Él es la semejanza de Dios, y la muerte determina el fin de una etapa, pero luego abre la puerta a la eternidad, y con Cristo la persona reinará eternamente. No hay reencarnación, pero sí habrá resurrección. ¿Cuántos pueden creer en eso? ¡Qué esperanza tan linda! El propósito en este manejo de misiones, del misionero, del equipo pastoral y de la iglesia, es llenar toda la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren las mares. El Evangelio debe cubrir la tierra. Este es un propósito marcado con amor, pues las misiones son la extensión del amor compartido eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los textos que usted puede tener son muchos. Por ejemplo, Isaías 45, del versículo 22 al 25, usted puede encontrar. En Mateo capítulo 28, versículo 19, la orden de Jesús: id por todo el mundo, predique, enseñe, bautice, y lo haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles está la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. ¿A dónde? En Jerusalén, diga conmigo, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en este proceso extraordinario debemos mirar los pasos que se da. Aquí se trata entonces de una evangelización de carácter misionero programada, entendiendo cómo el Espíritu Santo quiere que se haga el trabajo, en este caso para las misiones universal. Primero, Cristo es el centro del propósito. Usted está diciendo eso: estoy aquí porque Jesucristo es el centro del propósito, donde la mira no es otra cosa. No estamos mirando para nosotros, estamos mirando afuera. No estamos mirando lo que podamos tener o adquirir aquí, sino lo que podemos dar desde este lugar. Colosenses, Pablo dice así, que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Vea esta palabra: y por medio de Él, diga conmigo, y por medio de Él. ¿Qué va a pasar a través de Él? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es el mensaje. Y aquí la tarea misionera pone a Jesús como el centro. La base fundamental de las misiones que desarrolla la iglesia es la autoridad universal
de Cristo. Es las naciones el objetivo del propósito. Si Cristo es el centro, las naciones ahora es el objetivo del propósito. ¿A dónde apuntamos? Las naciones, a las naciones. Y aquí es muy importante mirar acontecimientos. Por ejemplo, Jesús predica, enseña, sana, y luego dice, me voy, porque allá también es necesario que yo anuncie, proclame las buenas nuevas. Y luego dice, porque para esto he venido. Cuando los apóstoles entran en acción, van por ciudades, pueblos, llevando la palabra. Y la orden es aquí, allí, allá y hasta lo último de la tierra. Luego vemos un caso curioso. Yo lo llamo así porque uno puede en la lectura pasar casi que desapercibido. Un diácono llamado Felipe va a Samaria y se desata tremendo avivamiento. Se salvan muchísimas almas, se sanan muchos enfermos. Dice el texto del capítulo 8 que en la ciudad hubo alegría por las manifestaciones que Dios hizo a través de Felipe. De repente el Señor dice a Felipe, vámonos de aquí y vamos a Gaza. Y en Gaza vas a atender a una sola persona. Y uno dice, wow, ¿cómo dejar una ciudad? ¿Cómo dejar un avivamiento para atender a una sola persona? ¿Qué prioridad hay en esta persona? Bueno, resulta que la persona que Felipe va a atender es el tesorero de la reina de la Etiopía. Y cuando él encuentra al hombre que está leyendo el libro del profeta Isaías, le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? La respuesta fue, ¿cómo entenderlo si no hay quien me explique? Bueno, se da lo que usted ya sabe. El etíope fue evangelizado ¿por quién? Por Felipe. Pero dejó atrás una ciudad. A los ojos de cualquiera, Felipe está perdiendo protagonismo. Si uno mira desde el punto de vista humano, como a veces se interpreta, que si alguien sale de un centro donde hay mucha gente para atender a pocos, está perdiendo protagonismo. Pero a los ojos de Dios no es así. Felipe antes estaba ocupando de una ciudad, ahora se está ocupando de una nación. Porque en este hombre no está representada una ciudad, está representado un reino completo. Fíjense conmigo, las cosas de Dios a veces son incomprensibles para el cerebro. Sí, la parte humana como que no lo capta bien. Sí, porque a mí me parece que en el ego de Felipe podía afectarse. Pero en el plan de Dios, Felipe no está perdiendo protagonismo. Felipe está ascendiendo. Y fue tan grande su trabajo que Dios le da un premio. No deja que él camine de ahí a Azoto, sino que lo levanta en su espíritu y lo transporta en el espíritu. No fue avión, no fue una nave, fue el espíritu. Lo tomó y lo sacó de Gaza a Azoto. Más de 40 kilómetros lo llevó en el espíritu. Wow, qué premio. ¿Cuánto les gustaría tener un viaje en el espíritu? Quiere decir que en la mente de Dios, lo que Felipe está haciendo en Samaria es bueno, pero lo que va a hacer en el camino, atendiendo a un solo hombre, es mucho más que una ciudad. Pero vamos al tercero, el evangelio, el poder del propósito. ¿Qué es el evangelio? El poder del propósito. Lo que está diciendo entonces, para una evangelización, misión universal, el evangelio es para cualquier iglesia el poder del propósito. Escuche,
Somos iglesia, diga conmigo, somos iglesia. Y el evangelio que está en mí es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. ¿Qué hace el evangelio? El evangelio nunca obra en un vacío espiritual. Él necesita que haya personas que permita ser llenado de este poder. Así que usted y yo, para que seamos efectivos en el área que estamos hablando, necesitamos estar llenos. ¿Pero lleno de qué? Del poder de Dios. Por donde han dado pies de misionero, Dios ha preparado el camino. El cuarto paso a seguir en esta batalla misionera. Misiones, el proceso del propósito. Quiere decir que ahora estamos enfocados a un trabajo que no termina en un día, que no termina en una semana, no es de un mes, tampoco de pocos años, es el propósito que está definido. Misiones es un proceso constante. Por lo tanto, la naturaleza de la iglesia es misionera. Cuando alguien pregunte a usted a cuál iglesia pertenece, diga a la iglesia de Jesucristo, que tiene naturaleza misionera. Quinto, vamos al quinto paso para el trabajo misionero: establecer congregaciones, la estrategia del propósito. Así que no vamos solamente a hablar por hablar y ganar por ganar. Hay que dejar la congregación establecida. Por eso el misionero, cuando se mueve, no es un turista, no va de paseo, él va con propósitos definidos. Y se van en grupo, quizás uno hará la primera etapa, el segundo hará y el tercero, pero habrá alguien en el grupo que va para quedarse a establecer congregaciones. Sí, y este es un trabajo de alcance medio y largo, en tiempo y aún en distancia geográfica. Y tiene un costo que no es pequeño, es un costo alto. Permítame decirle esto a usted, de parte de lo que hacemos. Yo procuro hablar menos en cuanto al tema de misiones y procurar hacer más. Porque hay gente que está feliz hablando, pero no puede hacer. Y una de las cosas que los que hablan, sin darse cuenta, puede convertirse en un crítico, desconociendo la realidad de la acción misionera. ¿Qué pasa a un misionero en el campo? ¿Qué pasa a una familia en el campo? Usted no tiene idea de las cosas que puede sufrir y vivir una persona haciendo esta tarea. Por lo tanto, en mi petición es que el Centro Cristiano sea una iglesia que hable menos y haga más. Y cuando vamos a enseñar a alguien, nuestras palabras vayan colaborando con la obra, con los resultados del trabajo prestado. Seguimos para el sexto paso de las misiones: crecimiento numérico, una medida del propósito. Así que la iglesia, ella no puede quedarse sin saber cuántas personas gana, cuántas personas se discipula, cuántas personas se bautiza y cuántas personas después del bautismo crece y se prepara en el liderazgo para poder cumplir con la unción o la misión multiplicadora. Usted sea paciente cuando se les están pidiendo que haga un trabajo y ofrezca informe, porque su informe es el que permite que sepamos a dónde realmente estamos en la tarea que estamos ejerciendo o ejecutando. Muchas veces somos reacios a ofrecer números o dar informaciones más concretas.
Y por último, el último punto es muy importante: dinero, el financiamiento del propósito. ¿Para qué sirve el dinero? Para financiar el propósito. Y cuando estamos hablando del dinero, el dinero que usted maneja, que yo manejo, no es cualquier dinero. Es un dinero que pertenece al reino. En Ageo capítulo 2, verso 8 dice: mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién lo dijo? Jehová de los ejércitos. En Deuteronomio capítulo 8, verso 18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dará el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y ahí usted va a encontrar a Jesús hablando así: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y en Lucas 8:3 dice que un grupo de mujeres caminaba con Jesús, y eran mujeres que invertían en el ministerio. Mire cómo dice la palabra: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servía. ¿Cómo le servía? De sus bienes. Entonces, el dinero es el financiamiento del propósito. No se puede hacer nada de eso sin la participación financiera. De ahí que usted es bendecido 1000 veces. Y usted es bendecido 1.000.000 de veces cuando usted entiende que sus manos, sus bolsillos puede abrirse para financiar las misiones. Construcciones de obra misionera, la concreción. Porque ganamos un alma, 2, 10, 20, y después que las ganamos, ¿qué hacemos con ellas? Hay que albergar, y comprar un lote costa, construir costa, para sostener una familia misionera cuesta, y un proyecto puede durar hasta 10 o más años para que sea autosuficiente. Así que cuando se hace un trabajo, es un trabajo que no se puede dejar por la mitad. Hay que ir con él hasta el fin. Si este video edificó tu vida, te invitamos a que continúes disfrutando de una palabra que fortalecerá tu fe. Suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones para recibir información de cada video nuevo. Cada día serás el primero en recibir un nuevo mensaje. Bendiciones.